Espíritu Santo de Dios, es tu casa de oración, bendito Padre Celestial. Sé tú, Señor, participando en nosotros, Señor, porque toma posesión, porque es tuya, Señor, bendito Dios. Es tu momento, tu espacio, Señor, que nos vas a enseñar, bendito Dios, amado. Todo lo que hoy es de Padre nos lo dice a nosotros, Señor, bendito Padre Celestial. Ayúdanos a discernir, Señor, bendito Padre, tu palabra, Señor. Ayúdanos a aprender para aplicar y enseñar, bendito Dios, amado, Señor, bendito Dios Todopoderoso. Cubre los aires con tu sangre preciosa, Señor. Cubre los aires, Señor. Cubre el internet, las cosas materiales, Señor. Nuestras mentes, Señor, nuestros sentidos, Señor, bendito Dios amado. Guarda nuestro espíritu, bendito Dios amado, en tu espíritu, bendito Padre Celestial. Llénanos de tu sabiduría, de tu paz, de tu paciencia, Señor, bendito Dios, de tu entendimiento, bendito Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Cristo de la gloria. Toda venganza y represalia impuesta bajo tus pies, Señor Jesucristo, ahora. Bueno, hermanitos, empezando, recordemos a todos los que nos oyen que este es el Ministerio Casa de Paz, Movimiento del Espíritu Santo, sanando las naciones, donde cada nación es usted, soy yo, somos todas las personas. Un nuevo concepto de vida. Hoy estamos en el estudio 9 del libro, ya por terminar el primer capítulo del libro, redescubramos el reino. ¿Sí? El reino de los cielos. Eso es lo que vino el Señor a mostrar, el reino de los cielos. Y estamos en este libro que nos está rompiendo un poco de esquemas, un poco de parámetros, porque nos introduce a analizar un poco más profundo cada palabra del Señor. Inclusive muchas parábolas que hemos leído en Mateo, más que todo, donde está la mayoría de parábolas, las hemos tenido ahí, las comprendemos, y nos las han enseñado y hemos escuchado, pero en estos escritos nos ha ido profundizando, metiendo mucho más y sacamos mucha más riqueza, mucho más jugo, que podemos compararla con nuestras vidas también. Y todo eso es revelación, todo eso es Espíritu Santo de Dios. Como decía alguien por ahí, si no sabes cómo leer la palabra, pide al Espíritu Santo de Dios que la inspiró, que la escribió, ¿no? Y él es que da la sabiduría. Bueno, hermanos, tenemos para esta noche algunos títulos. Tenemos algunos títulos, entre los cuales aquí voy a dar mi punto de vista en algunos para que mis demás hermanos puedan también aportar lo que han entendido de los demás, ¿sí? Y también aportar de lo que el Señor deja revelado a su corazón. Empezando, tenemos un título que dice una caída que sacudió el mundo. Luego tenemos edificando una mentalidad de reino, los gobernantes se convierten en gobernados, salvos pero no convertidos, y un cambio de mentalidad. Títulos muy significativos, muy no subjetivos sino objetivos, ¿sí? Porque sabe para dónde apunta. Entonces, sin más, vamos a empezar. Dice una caída que sacudió el mundo. ¿Sí? Dice el escritor que hoy nos recuerda de nuevo que Dios creó al hombre para que dominara la tierra, como nos viene diciendo desde el primer estudio. Pero la caída que sufrió el hombre, que ya también en otros estudios anteriores vimos que es una traición, ¿sí? Porque se le confió algo y se traicionó esa confianza. Entonces la caída que sufrió el hombre interrumpió o saboteó el plan de Dios. Pero a continuación también el escritor da su punto de vista al respecto de esa caída y nos da un argumento muy válido, en verdad. Dice que en esta caída el hombre no cayó o no cayeron del cielo, sino que salieron del poder de dominar la tierra.
el poder que se le dio al hombre para dominar la tierra, la autoridad legal que solamente tenía el hombre sobre toda la tierra, no la tenía nadie más. Entonces, a excepción de Dios, por supuesto, pero la perdió. Recordando lo que pasó en Génesis, cuando el demonio engañó a Eva, diciéndole que si comía del árbol del que Dios le había dicho que no comiera, se les iba a abrir los ojos y serían como Dios. Pero en realidad no pudo entender Eva, es que tanto ella como Adán ya eran como Dios. Recordemos lo que dice la palabra, dice en el principio, en su palabra dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? O sea, ya eran como el Señor y tenía un mandato, co-gobernar junto con él en representación de él la tierra. Ya mandó una parte de él mismo acá a la tierra. ¿Sí? Entonces ya eran como Dios, o sea, usó algo, el maligno usó algo fiable, algo verdadero, pero a la manera de él para poder engañar. Y utilizando algo cierto, pero para su beneficio. Y dice el escritor que la mayor arma del maligno contra nosotros es la duda. Y yo personalmente le añadiría el desconocimiento. Pues esas armas las puedes utilizar con cualquier persona, con cualquiera contra nosotros si no tenemos nuestra identidad definida. La duda involucra muchas cosas, entre ellas la baja autoestima, ausencia de valores, de confianza. Este tipo de mentalidad nos lleva a pensar a pensar de nosotros mismos acerca de que si Dios es de verdad, es verdadero o no. ¿Sí? Y lo voy a plasmar en algo que está en la palabra, en Mateo 11, 2:14, que creo que lo ilustra más profundamente y es impactante. Mateo 11, 2:14 dice que Juan el Bautista, cuando estuvo preso, mandó a preguntar a dos de sus discípulos a Jesús si él era el que había de venir. Imagínense, si Juan el Bautista ya lo había bautizado al Señor y vio cómo la presencia del Señor, de Dios en forma de paloma estaba sobre él y dijo que él es mi hijo amado. Pero aún de todo eso, cuando estaba preso, mandó a sus discípulos a preguntar si él mismo, el que había bautizado, era el que había de venir. El Señor le respondió: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Sí? O sea, mucho más pruebas de lo que necesita. Entonces, si a Juan le pasó eso, que en ese tiempo la relación con Dios era mucho más fuerte, no había tantas distracciones como ahora. ¿Sí? Inclusive las revelaciones, los milagros eran más reales, más al día ya, con lo que hay ahora. Entonces, en ese momento Juan tuvo duda porque se sintió preso, no por estar preso en los barrotes, sino que cuando la gente se siente apresada por tanto estrés, tanta deuda, tanta confusión, tanta cosa, ¿sí? Y alguien te viene a hablar todavía, como pasó con Eva, te usa la duda y junto con el desconocimiento te desbarata. ¿Sí? Y hoy por hoy estamos atrapados en nuestras personalidades que nos han hecho vivir que creemos como lo que somos, ¿no? Y no descubrimos que tenemos valores, tenemos propósitos, que somos cogobernantes, pero nuestro pasado o la manera que nos han hecho creer que somos. Dicho sea de paso, mucho se ha tratado este tema de cuando
ciertos padres por ignorancia o por estar demasiado estresados, tildan a sus hijos de vagos, de inútiles, de buenos para nada, y un poco de epítetos más. Ya, pero ellos lo hacen creyendo que esas palabras se van al aire y se pierden. Pero no saben que un niño es como una esponja, absorbe todo porque está aprendiendo de todo. Y si le dice, eres bueno para nada, van a crecer así, sabiendo que tú no eres bueno para nada. Acordémonos que el primer trabajo que le puso Dios a Adán es que le diera nombre a todo lo que veía, a los animales, a las plantas, todo lo que le ponga nombre. Entonces los niños están creciendo, están empezando a absorber toda la información que ven. Y si oyen, tú eres buena para nada, o sea, ya lo estás tachando, encasillando que no sirves para nada. Entonces, toda esa creencia, junto con la duda, de creer que no somos nada o somos peor, somos un número nada más, en concreto, hace que nuestra mentalidad errada nos gobierne. Por eso aquí el escritor, a partir de este y otros bloques que van a ver aquí, insta por una nueva mentalidad, ¿sí? Un cambio de mentalidad, una mentalidad realmente nueva. Y aquí hay un ejemplo que pone el escritor muy válido y me parece, no tanto para este estudio, sino que la verdad es una pregunta que pasa en el mundo, realmente pasa esto. Y en todos, aquí en Ecuador, en Colombia, donde están ustedes, en muchas partes del país, la vemos siempre. Voy a leerla. Dice el escritor que pone un ejemplo de una vivencia que tuvo en una reunión en Malasia con un grupo de ejecutivos de la Sony. Recordemos que Miles Monroe, entre todas sus actividades, era consultor de empresas y se reunía siempre a diario, a menudo con toda esta gente. Entonces se reunió con un grupo de ejecutivos de la Sony que eran individuos de alto poder económico. Imagínense, todo con aviones, con yates, con poderío, ¿sí? Durante una de las comidas, dice que uno de ellos me dijo, o sea, le dijo al escritor de cómo había hecho su fortuna en Malasia. Le empezó a contar cómo pues, empezó desde chiquito, qué invirtió, qué pasó, cuándo invirtió, cuánto ganó, etcétera. Y dice, después de contarme, me hizo una pregunta. Él le hizo una pregunta al escritor. Dice, ¿por qué la gente con una pigmentación en particular, sin importar de qué país proceda, generalmente no alcanza a generar el éxito financiero? ¿Mm? Recordemos que el acabadado ejecutivo que le estaba contando eso y que hizo la pregunta era un ciudadano chino. Y los chinos tienen una particularidad que son de piel muy blanca, casi transparente. ¿Sí? Y los demás de otros países tienen su pigmentación, o puede ser oscura, puede ser canela, puede ser café, amarilla. Por eso hace la diferenciación, ¿no? Pero refiriéndose a otros tipos de personas. Entonces dice, ¿por qué generalmente estos, sin importar de qué país procedan, no alcanzan o no logran alcanzar el éxito financiero? Dice, nosotros los chinos hacemos dinero en todo lugar que vamos. Y dice, y el escritor dice, y es claro que él no lo decía en un tono jactancioso o arrogante, sino que él contaba lo que había visto por cada uno de sus viajes. Y ese mismo patrón pasa porque todo ciudadano chino, a todo lado que vaya, en pocos meses tiene su puesto, un local, un negocio, un chifa. Por acá también hay muchos negocios de ropa china que invaden al mercado y es mucho más barata. Ya. Y
Y dice el escritor que se puso a pensar ante esta pregunta y meditando descubrió que la diferencia de ellos y los demás no radica en las habilidades, sino en la mentalidad que tienen. Por eso el próximo bloque se titula Edificando la mentalidad del reino. Pero antes, como les decía, este patrón que vemos, por ejemplo, en nuestros países, aquí trabajamos, hacemos las cosas, tenemos proyectos para montar un negocio, proyectos para poder trabajar o seguir trabajando en algo que nos dé una mensualidad, ¿sí? Pero viene un extranjero de Europa, más que todo del continente, viejo continente, de la parte de Asia, ¿sí? La parte de Europa, más que todo ellos, porque parte de arriba de Estados Unidos, Canadá también hay, pero vienen otra parte a nuestros países, empiezan sí, quizás a buscar trabajo en algo pequeñito, pero es pasajero, ¿sí? Pero muy cortamente nos damos cuenta que ellos ya han puesto un negocio de algo. Inclusive pueden poner franquicias, inclusive pueden contratar empleados. Ya. Entonces, ¿por qué vemos que otras personas pueden hacerlo mientras nosotros somos habitantes de aquí, somos ciudadanos y no se lo hacen? Y lo que hacemos generalmente es criticar. Le decimos que anda en algo chueco, o le decimos que, bueno, ya trajo su dinero, por eso pudo tener la facilidad para hacer eso. ¿Sí? Y en realidad es que no, a veces vienen pelados. Pero como dice el escritor, no radica la diferencia en las habilidades, sino en la mentalidad. Tienen otro tipo de mentalidad, otro tipo de visión, que es la que nos falta a muchos de nosotros. El próximo bloque dice edificando la mentalidad del reino. Dice el expositor que todo se limita a que si tenemos o no una mentalidad de reino. Por ejemplo, si usted se supone que posee una mentalidad de seguidor, puede hacerlo. Esto es muy importante. O sea, muchas personas en el mundo son seguidores de Cristo, ¿sí? Muchos seguimos, muchos lo siguen, muchos están. Pero dice que si usted en cambio detecta no solo ser seguidor, sino que detecta una semilla de liderazgo, de ir más allá, de cruzar al otro lado, que eso significa hebreo, cruzar al otro lado, ¿ya? Si tiene ese mandato de dominio, el plan original de Dios que dio a cada uno de nosotros y sigue adelante, nada podrá detenerlo porque Dios se lo puso en usted y es válido, ¿sí? Lucas 12:32 lo explica un poquito más, dice: no tenemos que comportarnos como vagabundos, sirvientes o empleados que no tienen interés personal, sino más bien seamos hijos sabios que brindan una administración cuidadosa y confiable para un reino que heredaremos algún día. Bien claro y bien tajante. Dice, no nos comportemos como vagabundos o siervos o sirvientes o empleados, porque esto en verdad no tiene un interés personal, sino el interés de cumplir y ya. Tengo que ir a la iglesia el domingo, tengo que levantar temprano, tengo que estar en el culto, ya después del culto ya voy a ver qué hago. Hasta ahí llegó su compromiso con el Señor. Sí, pero si tienes el plan original de Dios, el plan mandato de dominio, una semilla de liderazgo, perdón, como dice aquí, va más allá. No esperes solamente los domingos, de lunes a sábado puedes trabajar para el Señor, puedes estar dando la palabra sin que suene palabra. Me explico, consejos, porque por ahí muchos seguidores que dan la palabra y acusan. Aquí también, el domingo hubo elecciones aquí. Gracias al Señor puso la persona correcta para evitar que gobierne otra vez la izquierda y gente que venía a destruir el país otra vez. Pero en ese lapso tenemos muchos conocidos, entre ellos muchos cristianos, que estaban a favor de la izquierda. Inclusive usaban la palabra de Dios para
deslegitimar al presidente que ganó. Y se veía feo, ganas de decir, oiga, no usen la palabra de Dios en vano. Así, eso me venía a mi mente, no usar la palabra de Dios en vano. ¿Sí? Decían, por ejemplo, el que ganó ahorita es un empresario, el hijo de un empresario, el hombre más rico creo, de Sudamérica. Tiene muchas 150 empresas, algo así, entre ellas algunas empresas fuera de país, en muchos lados. El padrino de este chico es el hermano de Kennedy, presidente de que fue presidente de Estados Unidos. ¿Ya? Es un heredero de una fortuna acaudalada. Entonces, los amigos que teníamos, ellos cristianos, decían que usaban la palabra de Dios. Dice, que decía que decían que es imposible que un rico pase por el ojo de una aguja, más vale, a ver, es más fácil que pase por el ojo de una aguja un camello que un rico. Algo así dice la cita. ¿Sí? Y se notaba el odio, porque yo explicaba por las redes sociales que también leen ellos, sin pelear, sin entrar en discusión, que los ricos son los que mueven el aparato productivo, los que se arriesgan, así como acabamos de ver ahorita la mentalidad diferente de los extranjeros que van a otro país y montan sus empresas. Ellos son los que se arriesgan, montan las empresas, montan negocios para dar trabajo a las demás clases. A clase media, media alta, media baja, clase baja alta, clase baja baja. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Si desaparece al rico, desaparece al que da los recursos, desaparece al que genera el trabajo, al que monta empresas, ¿dónde vas a trabajar? Quieren depender del gobierno, así como quieren depender en los países socialistas que ahorita que se están desmoronando. Entonces están sumamente equivocados. Y encima empleando la palabra de Dios para justificar su equivocación. ¿Sí? Entonces, un cambio de mentalidad es la que necesitamos para todo. Primeramente, en el Señor. Ya con estos estudios estábamos descubriendo el propósito que teníamos, el propósito que tanto buscamos. ¿Para qué venimos a la tierra? Tenemos un propósito, para gobernar la tierra, para gobernar los recursos, para hacer crecer, para hacer fructificar la tierra el corazón, la tierra el hogar, la tierra la empresa, la tierra tu familia, ¿sí? Para hacer que crezcan. Para eso lo hizo el Señor. ¿Sí? Un propósito. Entonces, cambia de mentalidad para eso. De seguidores, todo el mundo es seguidor. Él quiere a alguien diferente. Quieren líderes. Aquí en este ministerio el Señor nos prepara para líderes. ¿Sí? Aquí cuando teníamos cuando decíamos la transmisión, aquí teníamos mucha gente aquí también enseñando al Señor. Bueno, vino la pandemia, se descontroló todo, no estaban todavía con la mentalidad para unirse a través del internet. Bueno, pero se fueron con una buena semilla del Señor. Pero cuando estaban aquí, era todo algarabía, aprendieron a orar, muchos de ellos aprendieron a orar, aprendieron a cambiar su vida para la gloria de Dios. Pero cuando era a trabajar, ir a hospitales, ir a hablar, ir a predicar, no aparecía nadie. Solo seguidores. Pero una mentalidad de líder, una mentalidad de hijo, no había. Pasamos al otro bloque que dice: los gobernantes se convierten en gobernados. Ya digo, títulos muy objetivos. Porque dice aquí, cuando Adán y Eva desobedecieron, como se decía antes, no perder el cielo, sino
que entregaron su reino sobre la tierra y se sometieron a la autoridad de gobierno del otro, y condenaron a las demás generaciones a la esclavitud del enemigo. Sí, o sea, los que debían ser controladores terminaron siendo controlados, gobernados de reyes a gobernadores y de reyes a súbditos. Jesús nos refirió con una parábola del hijo pródigo, ¿no? Al referir. A esto me refería al principio cuando decía que muchas parábolas que hemos leído las hemos tenido, las hemos escuchado de muchos pastores, en muchas iglesias, pero aquí el escritor nos quiere meter mucho más profundo para sacarle más jugo a esta parábola. La parábola es una historia que tiene una verdad escondida, y esa verdad escondida hay que sacarla, hay que exprimirla, extirparla para beneficio. Y dice que Jesús nos confirió una parábola, la del hijo pródigo. Sí, de que como este padre estaba ansioso de recibir a su hijo de vuelta con los brazos abiertos para restaurar la condición de hijo. Pero el problema está a menudo que aceptamos solo el acuerdo de hijo pródigo de ser un siervo más en la casa del padre. ¿Sí? Y si solo nos conformamos con ser solo siervos o seguidores, nos perderemos el gozo de conocer a Cristo. Sí, muchos en el pueblo de Dios solo saben que lo que es ser un obrero de la mies. Necesitamos los obreros de la mies, hay más obreros de la mies que necesitamos, la mies está lista, faltan los obreros. ¿Sí? Pero se quedaron obreros, se quedaron en siervos. Pero no saben lo que significa ser hijos. Juan 15:15, citamos muchos versículos para que los que nos oyen también vayan a la palabra del Señor. Dice Juan 15:15, dice el Señor: yo no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. ¿Sí? Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le oigo decir, se los he dado a conocer a ustedes. A los siervos no. Al siervo, en un trabajo de siervo, está conforme porque le paguen completo y se va a descansar. Al siervo no le interesa que si no hay plata, le van a sacar la plata del jefe, si no se ha vendido mucho, cómo va a pagar. Eso no me interesa, me interesa mi sueldo. No me interesa más allá. O sea, si que al jefe le va mal o a la empresa le va mal, a él también le va mal. Eso no se lo entiende. Y regresando a la parábola del hijo pródigo, dice que el hijo pródigo estaba regresando porque ya había gastado todo lo que tenía, ¿no? Estaban inclusive dormía y peleaba por alimento en el chiquero. Pero la mentalidad estaba dañada por el tiempo transcurrido en el chiquero. Había estado en muchos burdeles, en muchas cosas, gastando todo lo que el Señor le dio. Entonces tenía una mentalidad dañada. Al igual que él, proviene de un trasfondo que se les hace difícil creer que alguna vez podrán ser hijos otra vez. La palabra dice que el Señor es fiel y justo para perdonar cuando somos sinceros y damos a conocer las cosas que nos afectan al Señor. Él es fiel y justo. Pero nuestra mentalidad acusadora, dañada, que hemos hecho algo malo, nos pone una barrera para no ir donde el Señor, porque qué vergüenza, que ir a mí me perdonará o no, la duda del conocimiento. Estamos en un tiempo de gracia, que durará un tiempo también. Y esto nos da la facultad de ser hijos otra vez. Esta es la gloriosa verdad del Señor. Toda la gente en la tierra, sin importar quiénes somos o quiénes seamos, ni de dónde vivamos, lo que hayamos hecho, somos potenciales hijos de Dios, ciudadanos del reino. Los hijos perdidos siguen siendo hijos.
En un ejemplo secular, el corazón de madre, la madre es muy amorosa, una madre de verdad, no la madre de estos tiempos. Una madre de verdad muy amorosa, que aunque su hijo se equivoque, haga cosas malas, todo, nunca dejará de ser su hijo. Siempre está ahí, aunque ella tenga barba, pelos blancos, siempre seguirá siendo su hijo y inclusive, como se dice, una frase cliché, eh, se quita de la boca su cuchara con el alimento para dárselo a su hijo. ¿Ya? Ese es el amor de madre y ese es el amor de Dios. Aunque te hayas equivocado, aunque hayas hecho delitos, aunque hayas hecho tantas cosas, el Señor está aquí por un llamado más, por una oportunidad más. Por eso se dice el Evangelio es las buenas nuevas. Porque son buenas noticias y son nuevas, porque te van a regocijar, te van a dar otra oportunidad. ¿Sí? Luego el retorno del Hijo, el padre de la parábola de Jesús, dice que le dio un anillo para colocarlo en la mano de su hijo. El anillo era símbolo de la condición de hijo, le daba autoridad en la familia. Entonces le daba inclusive acceso a todo lo que era en la casa del padre porque le pertenecía también a él. Y aquí hay algo que me gustó mucho, está en el libro, lo estoy leyendo literalmente. Dice, cuando Cristo vino a la tierra, murió en la cruz y resucitó de los muertos para poner un anillo de hijo en el dedo de todos nosotros y llevarnos de regreso a la comunión con nuestro Padre, ¿sí? Con autoridad de hijos. Esa es la mentalidad que necesitamos, mentalidad de hijo, para que pudiéramos asumir el lugar que es nuestro derecho, como hijos. Aquí se ha hablado también de que, en ese ministerio se ha hablado también de que tenemos que tener mentalidad de hijos, de un padre que nos cuida, pero muchos no han tenido un padre bueno. Muchos han tenido un padre castigador, pegador, o simplemente no ha habido la figura de padre. Entonces hay que llevarlos a lo que es la paternidad, entenderlo. A veces tienen que pasarlo con sus propios hijos. Ser padre para ellos les da esa información de lo que es un padre. Ser padre se aprende siendo padre. ¿Sí? Entonces, para muchos de nosotros tomar ese paso, en cambio o renovación de la mente que el Señor nos pide para liberarnos del pensamiento de chiquero, ¿sí? Necesitamos algo de nosotros de dar. En Romanos 12:1-2 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ante todo, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolde al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, del entendimiento. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Es un proceso, pero más que todo nace por la voluntad de hacerlo y entenderlo más que todo. Muchos no saben afuera de la palabra del Señor. Muchos no saben y no quieren saber, porque la pereza o no hay quien los guíe o quieren que la persona que esté ahí siempre esté ahí con ellos, esté ahí para decirles lo que pasa, que es esto, por qué ponen esa coma, por qué ponen esta palabra, todo. ¿Sí? Hasta cierto punto es así al empezar, pero ya de ahí deben despegar solos. ¿Sí? Eso es lo que hace la diferencia entre un hijo. Eso es lo que hace la diferencia entre líderes y solamente seguidores. Uh-huh. Los demás, un cambio de mentalidad, viene el otro bloque y salvos pero no convertidos, se lo dejo a mis hermanos para que puedan seguir adelante. Mi aporte,
Entonces, dejo el micrófono abierto. Ya sabes, recordemos que tenemos 15 minutos cada expositor. Así que dejo el micrófono abierto para quien pueda aportar. Tabane, Mechitas, don Arturo también. Bien pueda. Buenas noches, por ahí estaba esperando a ver si Vanessa abría micrófono, pero es muy relevante este libro, cada página se pone mejor. Y voy con una palabra, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay cualidad alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Dice, lo recto que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan, y el Elohim de Shalom estará con ustedes. ¿Por qué me voy a esta palabra? Necesariamente porque es la palabra, una de las palabras que nos representa y que nos representa como ministerio, ¿no? Siempre se nos dijo eso, pensar en lo puro. Y el Señor viene reiterando y la gloria total es de Él. Porque Él nos viene reiterando y nos dijo, necesito que ustedes se preparen para lo nuevo, necesito que tengan, entren por la puerta la revelación, tengan revelación de lo que les estoy diciendo, y implicaba y nos decía, corran las cortinas, refuercen las estacas, y es cambiar la manera de pensar. Es lo que nos está diciendo a grosso modo este capítulo o estas páginas que estamos leyendo hoy, donde necesariamente nos hace un parámetro, nos da un ejemplo de por qué no se trata del color de tu piel, no se trata de quién seas, si tienes título o no, no se trata de tu mentalidad, de la mentalidad que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque es que no hemos aprendido a vernos como quienes somos realmente. Porque es que nosotros somos espíritu, que tenemos un alma y que tenemos un cuerpo. Y el Señor y la comunión con el Eterno, la comunión con ¿quién? Con nuestro Padre, es en el Espíritu. Y entonces Él nos da la potestad, inclusive allí toca Miles Monroe, toca que un ámbito donde dice, Él necesita un cuerpo aquí para poderse mover, pero Él necesita que nosotros estemos prestos, dispuestos para hacer lo que Él dice que hagamos. Porque lo que Él quiere es establecer lo que hay en los cielos aquí. ¿Pero con quién? Con su Hijo. Con sus hijos. Para que lo representen y para que nosotros podamos bajar la información de los cielos, ponerla y establecerla en la tierra, empezando por nosotros mismos, en nuestra tierra, nosotros mismos. Nos cuesta, muchas veces nos cuesta, porque ahí hay un parámetro donde él dice es que el asunto es que muchas veces pensamos que no nos merecemos las cosas. Y yo creo que en algún momento de la vida todos hemos vivido eso de que el Señor no tiene límites, no lo ha dicho, no tengo límites, entiéndanlo. Yo no tengo límites para bendecir. Mi mano no se ha cortado para bendecir. Ustedes son mis hijos, ustedes me representan. Ustedes me representan a mí. Ustedes tienen derechos. Pero le es más fácil al hombre tener una cantidad de ovejas, tener un poco de gente que pongan la mira en el pastor, en el hombre. Y cuando el hombre se equivoca, cosa tenaz, porque es que empieza la gente a levantarse y empiezan a irse.
empiezan a irse y empiezan, no, es que yo ya no, allí ya no me gusta lo que el sacerdote dice, no me gusta lo que el pastor se equivocó, el pastor metió la pata, pero es porque el corazón del hombre puso los ojos en el hombre, mas no en lo que realmente somos. Entonces muchas de las veces luchamos con lo que, no, es que yo no me merezco un buen calzado, no me merezco un buen vestido, no me merezco un anillo, no me merezco un apellido, no me merezco que él me diga hijo, sino que es mejor yo estar allí en medio de comiendo algarrobas en medio de los cerdos. Es mejor que yo sea el pobrecito y entonces yo siga mendigando. ¿Y cuántos podemos estar en ese plan? ¿Cuántos podemos estar mendigando? No, pero ¿cómo así? Sí, se mendiga amor. De aquí para allá empieza un tiempo donde la gente empieza a mendigar amistad, empieza a mendigar amigos, los empieza a comprar. ¿Por qué? Porque el corazón ya lo está pidiendo. El corazón ya está pidiendo el amigo, la fiesta, la bulla, bueno, todo esto ya viene ahí. Pero muchas veces no, es que podemos, no, pero ¿cómo voy a vivir yo en esta casa? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo? ¿Cómo? No, es que realmente no somos conscientes de quiénes somos y lo que pasa es que no sabemos vivir de esa forma. Por eso recalco y reitero algo. Miles Monroe, un hombre que supo lo que era vivir bajo ¿cómo puedo decirlo, Señor? La autoridad del rey, de un reino. Él sabía lo que era eso. Y por eso la determinación y la revelación que Dios le dio en cuanto a lo que él sabía. Porque él sabía lo que era vivir en un reino. Pero muchas veces hay un comentario que él hace en el libro, en uno de sus libros. Y él dice que cuando pequeño le dijo un profesor, tú eres descendiente de los monos, tú no vas a aprender. Pero cuando la mamá se paró y le dijo, y vas a leer Efesios, y vas a aprendértelo, entonces mire hacia dónde lo llevó el Señor. ¿Por qué? Porque necesariamente supo quién era él, en el Señor. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros dejar la mentalidad, esa mentalidad religiosa que no me deja a mí avanzar, que no me deja, bueno, pero es que yo me merezco una mejor casa, yo me merezco un carro, yo me merezco las añadiduras, pues, o me merezco estar representada como tal. Y ahora mientras éste le pedía perdón al Señor, le dije, Señor, perdón, porque es que nosotros no estamos para raspar la tierra, no, nosotros no estamos para mendigar, para que con las uñas tengamos que rasgar la tierra, no, porque él lo que nos viene diciendo es casa de paz, porque es que lo toca ahí, y dice, manada pequeña, no sienta temor. ¿Cuántas veces nos ha dicho, manada pequeña, no teman, porque es que al Padre le ha placido darles a conocer el reino? Entonces vivamos como tales y me confronto a mí misma. ¿Por qué tengo que irme con una lista y decir, esto es opcional, si lo puedo, si no, pues papá? Es que me quiero comer unas rosquitas caleña, pero es que es opcional y no me alcanza. Entonces dejémoslas allí porque no las puedo comprar. Es que esos hermosos esos zapatos, pero es que papá cuestan mucho y entonces esa es la lucha interna. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta quiénes somos. Nosotros somos hijos de rey. El Señor ya vino y ya nos dio la autoridad y nos dio anillo que nos representa, anillos que nos dio el sello del Espíritu, la garantía que nosotros tenemos como hijos del reino,
que Él, la garantía, es el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, porque ya no es como en el principio, cuando el Espíritu de Dios venía solo sobre el sacerdote y venía sobre el profeta y volvía otra vez y se iba. No, ya el Espíritu de Dios me habita, si es que yo le abro la puerta, si es que yo le digo y yo te recibo Espíritu Santo, si es que yo te admito para que el Espíritu de Dios, que es la verdad, me guíe y me muestre lo chinche, la pulga, la garrapata religiosa, esto, aquello, en fin. Estas son las paticas por las cuales cogías, necesitas y nos viene diciendo en las prédicas, nos viene diciendo, necesito que se ensanchen, necesito que miren, pongan la mira en las cosas de arriba. No hay límites, nos lo está diciendo, no tengo límites, no tengo límites. Y hay algo muy tenaz que Él no lo dijo. No lo dijo. Entonces, dice, la fuente verdadera, si buscaran como buscan la plata y el oro, sabrían que ya lo tienen todo en el orden establecido desde antes de la fundación de los mundos. Por eso les llamo a la revelación. Ya está establecido para usted y para mí la bendición de Él. Desde antes de la fundación del mundo, nosotros ni siquiera habíamos nacido, pero ya sabe con qué veníamos, con la bendición y la impronta de hijos. ¿Sabemos por qué en nuestra mesa faltan cosas? ¿Por qué tenemos que vestir con un vestido que ya tiene más de 10 años, la camisa ya está decolorada, el pantalón ya? ¿Por qué? Si nosotros somos hijos de rey. ¿Por qué tenemos que mendigarle amor a alguien? ¿Por qué tenemos que dejar que nos pisoteen? ¿Por qué? Si somos hijos del rey. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ponernos como tapete para que la gente pase por encima y nos diga y nos vacíe todo su mugre, toda su basura y entonces nos tenga en poco porque no tenemos un título? Porque no hemos pasado, no hemos entrado por una universidad. ¿Por qué? Sabiendo que si nosotros realmente supiésemos y tomásemos eso y lo hacemos verdad en nosotros, le cuento que no nos para ninguno. Pero hay que tener algo en cuenta. Ojo, la gloria es solo de Él. Que mi corazón no se envanezca cuando el Señor lo ha dicho. Ustedes, yo los introduzco a una tierra que les va a fluir leche y miel. Van a vivir en casas que ustedes no edificaron. Van a comer de viñas que ustedes no plantaron. Entonces, ¿qué es? ¿Vamos a tener necesidad? No, Señor. Y tenemos que ser así de a poquito y estire y cuente el arroz para que nos dure hasta el otro mes. ¿Cómo así? Si somos hijos del rey. Hay una canción que dice que es de ¿cómo se llama? De Berríos, de Dani Berríos. El rey te mandó a llamar a Mefiboset. Te mandó a llamar. De ahora en adelante vas a comer en la mesa del rey. Entonces, ¿por qué tenemos que comer en el rincón y con lo que sobre? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo vivimos? ¿Por qué el salario se va como agua entre los dedos? ¿Por qué no alcanza? ¿Por qué? Esas son las cosas que hay que pararse y decir, bueno, aquí pasa algo. Yo estoy obrando de mala manera o cómo es la cosa que a mí el salario se me va. ¿Por qué? Si somos hijos del rey. De ahora en adelante te vas a sentar, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir la ropa del rey, dice la canción. De ahora en adelante. ¿Por qué? Porque es que somos hijos. Y vuelvo y reitero, la primera soy yo, la que estoy siendo confrontada. Y le dije, perdón, papá, perdón por esto, perdón por sentirme así, perdón por no entender quién soy, pero Espíritu Santo, necesito que me ayudes.
porque de ahora en adelante necesito verme como lo que soy y merecedora de que si Él me quiere dar a mí lo que Él tiene para mí es porque Él me lo quiso dar a mí, no porque me lo gané por obras, no, es por el amor del Padre. Porque muchas veces el Señor, nosotros le pedimos, sí, pero ¿qué nos deja ver en la parábola? El corazón tiene que estar preparado para tener 2 pesos más. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor llega y nos da, y entonces nos da la bendición, se nos hace grande y empezamos a mirar por encima del hombro. Es algo muy tremendo. Es algo muy tremendo. Porque es que este hombre, ¿de dónde lo sacó? Él dice, yo dormía en el suelo, las ratas, las cucarachas, todo pasaba por encima de nosotros. Y mírelo. Entonces, si nosotros somos hijos, ¿por qué vivimos lo que vivimos? Entonces nos toca cuestionarnos a la luz de la palabra y a la luz del Espíritu que viene y me dice, Mercedes Alejandra, estás cometiendo un error. No me estás cumpliendo con eso. Mercedes Alejandra, tu corazón no me deja. Yo te quiero bendecir, pero es que tú no te sientes merecedora. ¿Qué nos dice? Crean en mí. Pero el que cree en mí, sepa también que yo soy galardonador de quien le busca. Entonces es muy fácil decir, no, vea, se comió los diezmos. Véala, compró carro con los diezmos. Véala cómo puso la casa. Esos son los diezmos. Es muy fácil que la lengua se mueva. ¿Y qué tal que Dios mañana diga, no, pues la voy a bendecir con lo que le tengo? Y entonces casa, carro, beca y vaca. ¿Y entonces qué? ¿Me comí los diezmos? Por eso hay que ser uno muy prudente cuando el Señor empieza a bendecir a alguien que lo ha puesto en autoridad, a alguien. Tenemos que ser muy prudentes, porque es que Dios hace como Él le place, Él es soberano. Él es soberano. Él necesita que nosotros aprendamos a saber y a movernos y a entender y a aceptar quiénes somos. Somos sus hijos. Entonces, la miseria, la escasez no tiene por qué estar en nosotros. Cuando hay una entrega, cuando hay una búsqueda, cuando le decimos, papá, pero es que yo peco, Señor, pero ayúdame a seguirte, yo quiero ser mejor cada día. Yo te entrego esto con lo que lucho. ¿Qué hace el Señor? ¿Nos pone a un lado? No. Venga, hijo, usted vino sucio, venga, yo lo baño. Venga, yo lo hago bañar. Venga, yo celebro porque usted volvió a mi casa. Volvió al papá. Entonces, ¿por qué tenemos que vivir así? ¿Por qué tenemos que estar arañando y abriendo un hueco para tapar otro? ¿Por qué? Porque nosotros no hemos entendido quiénes somos en Él. Y el Señor dice en su Escritura que nos bendijo con toda bendición en las regiones celestiales a través de Yeshua HaMashiach. Él nos lo dijo. Y los he sentado en lugares celestiales. Entonces la pregunta es que el cuestionamiento es, entonces yo, ¿por qué tengo que vivir así? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que andar con los zapatos rotos? ¿Por qué la misma camisita y ya la camisita está toda ahí, toda decolorada? ¿Por qué? Si somos hijos de Rey. Pero si somos hijos de Rey, tenemos que estar bien con papá. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestro corazón con papá? Les cuento algo que sucedió anoche. Estábamos orando y una tristeza, el Señor tenía una tristeza, tiene una tristeza y yo le decía, Señor, pues aquí estamos.
así no sepamos qué decirte, papá, así no sepamos, pero queremos que sepas que estamos aquí juntitas a ti, aquí al ladito, no te sientas solo, le decía yo. Pero era una tristeza, y la tristeza del Señor, ¿sabe cuál era? ¿Y cuál es la tristeza del Señor? De que cómo es posible que los hijos dándose garrote uno con otro, los hijos matándose unos con otros. Esa es la tristeza que Dios tiene. Si Él no nos llamó a matarnos unos con otros. No, Él no nos llamó a eso. Entonces, es de mirar. ¿Cuántas veces le hemos dicho, papá, te quiero acompañar esta noche? Te quiero estar a tu lado esta noche. Así no diga nada, pero quiero estarme ahí a tu lado. ¿Cómo te sientes, papá? ¿Lo hacemos? Yo creo que no. Al menos, papá, no es que tengo este compromiso. No es que si me queda tiempo. Y él esperando uno que de sus hijos que se le siente al lado y le digamos, ¿y cómo estás? Espíritu Santo, ¿cómo estás? Pero bastante triste. Y es eso, cómo se dan, cómo se matan los unos a los otros. Eso no es. Entonces es mirarnos a la luz de la palabra, a la luz de este 9:11 que compete al movimiento del Espíritu Santo sanando naciones y tener en cuenta lo que el Señor nos viene dando y hacia dónde nos está llevando. Necesito que cambien sus maneras de pensar. Porque la Escritura dice que al que venciere le haré sentar en mi trono junto a mí. Sepan pues la identidad que tienen, pero permitan al Espíritu de Dios gobernar sus vidas. Permítanle, porque Él guía a toda verdad, no al parecer humano. Entiendan, cuando mi espíritu gobierna vuestros pensamientos, vuestras obras me muestran en vuestros pensamientos, en vuestras palabras, en vuestro caminar. Y todos dirán, son diferentes. Estos han andado con él. Cuando mi espíritu vosotros dejáis que os gobierne emociones, sentimientos, pensamientos, todo lo que vosotros habléis es hecho primeramente en los cielos y
lo que vosotros habláis es establecido en la tierra. Por eso os digo, no os afanéis en vuestras vidas. ¿Por qué debéis comer, beber o vestir? Estad atentos, estad atentos, estad atentos. Vosotros sois luminares, luminares en medio de un mundo lleno de oscuridad. Vosotros debéis brillar. ¿Y cómo lo harán? Si aún vuestras emociones, vuestros pensamientos fluctúan. Los unos queriendo tener la razón. Los otros igual. Vosotros debéis escudriñar las escrituras y poner vuestro corazón en ellas. Mirad, hijos míos, mirad, hijos míos, lo que os estoy hablando. Haced pues que la palabra fructifique dentro de vosotros. En vuestras maneras de pensar. Pero mientras estéis que yo tengo la razón, que yo opino, y no poderos poner de acuerdo, podrán vivir dos sin ponerse de acuerdo. El uno jalará, el otro también. A eso no les llamé. Prestad, estad atentos. Oración. El acuerdo. Cuando todos vosotros, espíritu, alma y cuerpo, de acuerdo a la voluntad en los cielos, la voluntad Padre, Hijo y Espíritu, podrán deciros, apártate, suelta, sé sano, fuera, y los cielos de los cielos se abrirán. Y descenderá poder, una manifestación, y el enemigo huirá. Vosotros debéis estar atentos y no tener en poco la artimaña del enemigo. ¿Y cómo lo haré? Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queráis y os será hecho.
poder hadagada bajita gude munuzata gada del acuerdo gadi jena mabudo do guje de baguane ni shei abagade digita bala bala bajidi de pero a veces abagade de vuestra mente dice una cosa abagade de vuestro corazón otra hadabelbus de el alma habajidi el espíritu es silenciado adikete de bagudo do entended hadajita bude do abajita gada abajita no masabado da abogudo bojede ajide bakunu mundida la jita guana majada gobojina magodendua da bajita gigada rosima do jete kamai agadija munto do sogodo bakada unión habagada comunión hadijiti gada Padre, Hijo, Espíritu, Hagidijita bugudu en vosotros, Hagidajiti gida bugudu numojite gayigato godobodo, Hadijeni magode levisaba da bashida. Debéis aprender, Ugudu bashida, no temáis, Habaguda do bashida, Gudu munumun sabadejete, O didijite katata, aquel que tiene hambre, Ugudu jete gida bojita nagadigadasha, y sed habadejedo batua e gudo do magita batu gudo machata recibe agita no moti de la bacuda bujitiga no mansuba tagida vadu jetiga da mojende gabali vadu judo makindala juda bigado abaguata she adicada gashi de do bajita no mojete de vuestro interior hagida jude bogo o do judo bahato do bu aditi digitica da fluirá Habagada jiti de bajala, budu de fuentes, habagada de aguas, habagudu de duje diga da bajuta da de vida, ugudu bajita nina majita golo bajita na hala, badida dugudo bajita kata badasha, abada, ¿por qué piensa vuestro corazón? Agada da bojete gudu, el tiempo, habagada jiti de mahala, ni jiti gado badu jiti de hala bajita ka. Ani ni majita gua de bogua da bajita nanamaha. Debéis aprender. Habija du godo badaka. Ni ziga du bajuta kalabasi de beshei. Badida godo bajita gua da bajunda. I di bajita kata bajita kaya dara bajinema gundora bajita. Badija tu adele begudo. Ubujiti dini magua de dei. Adije bundi galajita bagua badudu buje tita lava jita guana mashita bigata da istata da bugu du baja bada hade jitite Padre, Hijo, Espíritu, hagadu du bachita da bada unidad, plenitud, hagadu do bojita la jita badudondo bojite kuane namasa bata jetata no hay habaguje bogo do bojita ga límite yo do gudo bodigandika de bojita ga Dadujeta kayaka, revístanse, habadujete, abandonen, habajita guda buga duga daya sabada, lo que no es mío. Agadijetu badugo lobo jitiga, arabajitaruja, revístanse, agadajata badugo lobo jita guanamaja, buscad gadagajita da badajita na sabiduría, hadijita no no mojete go, ogudu bodogo jita da, mani de monjo badugo do jita da. Muchos dicen, bagadajita, unción, gajita, duda bujet una jalabacada. Y si te bijita, dudu maizuka dalajin, bada jalibadudo, bitijite, poder, hagadijide bedagada, halidide bashi, hadida bashaba duda do baja. ¿Acaso nos dije, habakata kajita kata? Badudo bugudugudu que el odre debe estar fresco. Habagudo bujete de baduada. Bajitenu jugudu. ¿Cómo depositar? Ugudu jita bugudu en el majito gada. Vino nuevo. Habagudu jitida. Badada jita dada. Oda jita dama shaba. Dugo do mojo. Si no son capaces, habagude bujete que no badudada. De dejar cada jitara. Hadadaida bugudujite, de permitir habarojita gurabajatara, que mi espíritu hagita jita gadabaduada. Tome el odre, ujita mugudo bujitala, y lo haga fresco. Hagita shatatata.
Hadida Shataba Dogodoboje. Ititi. Arijatara Madodolo Jiterunu Maradada. Ocupados, Jabagudo y Yetequina, Majitecuanema, buscando lo suyo propio. Así está mi pueblo, Jabagudo Yititi Bajalaba, buscando lo suyo propio. Harijiti Gadabagada, Hadida Shida Balaba, Hadida Shida Gada, arañando la tierra, Gogude Bujetu Gudumojitete, Hadidijite Gudulu Bajitenunumaha. Buscando Hagadashata, encontrar Hajitara Bajata, Hudubu, fuentes de aguas, Habaguda Bajita Nunu Majita Guda, Idinimijiti Gada Gada Dudibada, donde vosotros, Haikatashama Guadelo, Ijita Buguruma Duda Duese de Debede, tenéis en vosotros, Agadada Badijata Kayata, la verdadera fuente, Urojitera Bacuara, Guyete Bajo, Gumo Gudujiti Gabadujiti Guna, como el pueblo, Habajite Kataga, Buyakanu Mujitaka, se fueron, Hagashidada, a buscar Habadijata, Hadidiribajita, una fuente, Hagata, cisterna rota, Haboroshete Karaka, y después Habagudujudu, Señor, Hagadijite, no me alcanza. Abakayaka, Gudujitibika, Zugudujitenuma Halaba, Idijita Gududu Bugiga, de Gina Madu, Ezibagudu Genia Ramaje. Aprendan, Hajita Kabata, Hijikabu Gudugujudo. Quienes son Hadijagada y lo que portan Hajikadabadaba, pero buscadlo Hadajadada, más buscad Hadajaduduba Hadabashada, primero Hajitagududumajidada, el reino, Habajitagududubajidada, Hajitamanamashaya Talaba, la justicia. Allí, Habatashi. Lo demás, Hadishe Dueteleba, Dasheyata, Hadibashete. Añadido es, ya ha sido Hapa, Tutushneneme, añadido, Hashe. Batute la bajatajita, añadido, adishe bakatala, dishe maku etia lava kwasama, nash ne habita, ushe kita punta yatala, habatishe guareka. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, sabiduría. Gracias. Gracias. Habashama. Gracias, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Pero, Señor, movimiento del Espíritu Santo, sanando naciones, te dice hoy, Señor. Aquí estamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, Señor. Amén. 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 Bueno, gracias. Gracias al Señor por esas palabras de aliento y de confirmación de lo que estamos leyendo también. Y recalcando que necesitamos ese cambio de mentalidad. Y en la último bloque que no se mencionó, nos dice que muchos tenemos el Espíritu de Dios, pero no tenemos, muchos tenemos el Espíritu Santo, pero no tenemos el Espíritu del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Y tenemos la unción, pero no tenemos el Espíritu de la unción. O sea, trata de decirnos que de nombre tenemos, ¿sí? Está aquí en nosotros, de nombre lo nombramos, pero no tenemos el Espíritu. O sea, ¿para qué fue hecho? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo lo aplicamos? Si obedecemos, si hacemos caso, el Espíritu nos habla todo el día, pero nosotros no hacemos caso o no lo identificamos, no tenemos reconocido
el Espíritu del Espíritu Santo de Dios que nos está indicando el camino a cada momento. Por eso dice el Señor que no dejemos de luchar, que busquemos el reino primero, lo demás es añadidura, y las añadiduras las hemos visto a diario en todas nuestras vidas, pero como al siervo, al sirviente, al simple, como dicen Proverbios, si le hace costumbre que le den y no busca más allá, ¿sí? Si le hace costumbre y en el momento que ya no le dan, ¿sí? Se hace enemigo de la persona, porque cree que ya eso es obligación. Entonces no, todos esos cambios de mentalidad hay que hacerlo, hay que reconocer las cosas. Como decía la hermana, también este libro nos está rompiendo paradigmas, ¿sí? Y nos está metiendo más profundamente en la palabra del Señor. El Señor mismo está hablando aquí. Para que todos nos oyen, el Señor acaba de hablar aquí, ¿sí? Entonces, es un cambio de mentalidad, hermanitos, oyentes. Quedamos para el próximo miércoles entrar en el capítulo 2. Ya les estaré dando las hojas que vamos a tener. Bueno, sin más, vale, vas a hablar. Sí. Ya. Bien, pues, hermanita. Y después nos bendice con la oración de despedida, ¿sí? Bien, pues. Dale, Vane, dale. ¿Aló? ¿Aló? Aló, sí, escuchamos, siga. Bueno, él habla sobre una mentalidad de chiquero. Dice que hay una mentalidad en desorden. Entonces, muchas veces es que no sabemos recibir. Cuando se hablaba de que hay personas que se acostumbran a que le den, más que acostumbrarse a que le den, es que no saben cómo recibir. Dios nos dio ante todo libre albedrío. Y el libre albedrío quiere decir que se respetan las palabras, la opinión y los pensamientos diferentes que hay. Por eso es que cuando sucede como está sucediendo ahorita, la situación que se está dando en el Oriente, en el Medio Oriente, lo primero que hacen las personas que están en un sitio de autoridad es ir y tratar de dialogar, porque ya el diálogo entre ellos mismos se rompió. Ya es tanto la rabia, el odio, el rechazo que hay entre ellos mismos, que necesitan que alguien intervenga y dialogue. Y muchas veces al ser humano le cuesta aceptar la realidad. Le cuesta, como le costó a Jonás alguna vez aceptar de que el Señor le dio una orden. Porque él sabía, como profeta de Dios, que le estaba hablando Dios. Pero él no quiso aceptar, sino que a él le costó trabajo porque conocía que ese pueblo a donde iba era un pueblo que era un contrario a Dios, que era contrario a lo que ellos sabían.
Y al ser humano muchas veces le cuesta aceptar que hay diferencias y que todas las mentes no son iguales. Y uno no puede sentarse a ver una mente cuadrada como la tenía Jonás. Es necesario subir a un lugar alto y ver todo el panorama, ver que hay visión, ver que hay un lugar amplio, ver que hay un monte el cual usted puede subir y darse cuenta que hay un valle, que hay unas montañas, que hay ríos, que todo es diferente. Y muchas veces nos cuesta recibir las diferencias de pensamiento de las otras personas, porque la religiosidad es tanta que se quiere adecuar a lo que se tiene. Y cuando la mente, el alma, porque es el alma, la mente de Chiquero es el alma, donde hay, Joyce Meyer lo dice en un libro, la mente es el campo de batalla. Y hay diferentes clases de mentalidad o de pensamiento. Hay mentes que son desérticas. Hay mentes que tienen mucho para dar y que no saben cómo darlo. Como hay otras mentes que saben cómo llegar. Entonces, el Señor nos dice, siempre nos habla de una mentalidad de reino. Y en la mentalidad de reino no se juzga. En la mentalidad de reino no se señala. En la mentalidad del reino que da el Señor se aceptan las diferencias y se toman decisiones. Porque el Señor sabe que debe haber para todo un orden. Él es una mente, un alma de orden. Él lo primero que hizo fue darle orden a todo. ¿Y qué hicimos nosotros? Desordenar. Él le entregó a Adán y Eva todo en orden. ¿Y qué hizo el hombre? Desordenar, desobedecer, hacer lo que consideró a sí mismo que era. Entonces, cuando el Señor nos dice que tengamos esa mentalidad de reino, porque el mismo escritor supo que era vivir bajo una monarquía, ¿sí? Y en una monarquía todos no son reyes. Todos tienen la mentalidad de rey, pero están bajo la autoridad de un rey. Aquí estamos bajo la autoridad del Señor, pero el Señor designa personas para que transmitan su pensar y su sentir. Y nos lo dice en la Escritura desde un principio hasta el fin. Él tuvo que sacar a Abraham, alejarlo de su parentela, para que Abraham fuera el padre de multitudes, para que Abraham pudiera establecer una simiente por el linaje del Señor. Y más sin embargo, siendo tan entendido y todo, cometió su error. Pero Dios es misericordioso, porque es por misericordia que nos tiene. Amén. Es la misericordia de Él que nos ha cortado. Entonces, hay que saber tener una mente amplia para escuchar el mensaje, porque en un cuerpo todos no somos brazos, todos no somos piernas. Está la cabeza, está el cuerpo, está el tórax, los brazos, y cada uno tiene su función, pero cada uno aporta para que el cuerpo funcione bien, que cada uno es guiado por el cerebro, da la orden a todos. Y así se hace en una empresa.
Los más organizados, las instituciones más organizadas son las militares y las religiosas. Las iglesias son muy organizadas. Y yo escuché un padre, poco escucho padres, pero llegó algo sobre un padre que decía que si sabíamos por qué había tanto musulmán, tanta persona musulmana en Europa. Y era porque cada vez donde existía una iglesia, la iglesia terminaba cerrando, porque los feligreses no volvían. Pero ellos, ahí donde el feligres no iban, ellos construían una mezquita. Y ellos estaban allí todo el tiempo orando. Y el pueblo de Dios ora. Daniel oraba mañana, tarde y noche. Y ahorita los judíos, ellos oran mañana, tarde y noche. Y habemos otros que oramos mañana o noche, pero todo el tiempo no. Porque tenemos otras cosas que hacer, hay otras funciones que hacer. Claro, primero el Señor, porque uno debe levantarse y darle gracias al Señor y empezar el día orando, dándole gracias y ofreciéndole el día a Él. Porque los tiempos están muy violentos. Los tiempos, las señales son muchas, hay muchas señales. Y el que es entendido en las profecías y en las señales las comprende, las ve. Porque el resto de las personas están normal como si nada. Y cuando se les habla, no quieren saber. Y lo que se ve es que no saben recibir. Y el Señor dice, el que tiene oídos, oiga. El que tiene entendimiento, entiende. El que no, todavía hay muchos que les cuesta comprender muchas cosas porque no les da la mentalidad para comprender. Pero es de enseñar, es de edificar, es de saber uno recibir el mensaje, es de saber uno recibir lo que le habla, no envolverse en contra de lo que le hablan. Porque el Señor dice que la sabiduría está en las calles, está en las plazas. Cualquiera habla y cuando se es entendido, uno puede sacar ven, este está hablando de esto, hay un entendimiento. Pero no menospreciar ni tenerlo por menos, porque no es. Porque es que si no. Dios dijo, todos somos iguales. Vengo a juzgar a altos y a bajos. Él no hace acepción de personas, y menos entre hermanos. Pero entre hermanos mismos nos volvemos los unos contra los otros. Cuando no es de irse contra el otro, sino venga, es que esto es así, en privado. Porque cuando ya la persona no entiende, es que se lleva a público de la iglesia. Pero todavía hay esa mentalidad de antes de que, no, es que yo sé más o yo paso por encima de. Esa es la mentalidad de la competencia. De ser más que el otro, de ser como una competencia todo el tiempo. Y muchas veces se olvida, como dijo el Señor, el corazón de muchos se enfriará en los tiempos finales, el corazón de muchos se enfriará.
Y así es. El corazón de los mismos hermanos se enfría. Y unos se alejan por no discutir o por no discernir. Y otros pues simplemente se callan. Otros pues simplemente, no, contiendan. Porque no piensa igual que yo. Pero todo tiene un orden. De eso sí estoy 100% segura. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un orden. No es cronológico, pero lo hay. En todo, primero, un orden. Cuando hay un gobernante, lo primero que hace es establecer un gobierno, unos ministerios que le ayuden a él. Él los escoge y los organiza para poder tener un apoyo para gobernar. Y así es, porque todos no pueden ser presidentes, todos no pueden ser ministros, todos no pueden ser concejales ni todos senadores. Y cuando van a plantear una ley, votan, la plantean y votan si es factible, si sirve. Eso era lo que quería compartir. Gracias. Vale, despídanos con oración, por favor. Isaac, Dios de Israel, Dios y Padre nuestro, Dios y Padre de Casa de Paz, Espíritu Santo de Dios, tú que habitas y moras en cada uno de nosotros, danos el entendimiento, danos, Señor, la ciencia para ver como tú quieres que veamos a nuestro hermano, Señor. Para cuando el tener el valor de decir, Señor, que algo no agrada, Señor, pueda ser recibido, Señor, porque se nos olvidó recibir. Enséñanos a recibir, Señor, a recibir tu sabiduría, tu entendimiento, tu ciencia, Señor, porque tú escuchaste a todos. Tú nunca cerraste el oído a ninguno, Señor, ni a los apóstoles, ni a aquellos que tenían tanta necesidad de ti. Tú viniste a los tuyos, Señor, y los tuyos no te conocieron, pero tú te abriste a todos, Señor, y has abierto el camino, Yahshua, para que todos, Señor, seamos salvos por el amor que tú has tenido con nosotros, porque tú nos amaste primero. Tú nos amaste primero a nosotros, aún con nuestras necesidades, con nuestros errores, con nuestros pecados, aún con maldad, Señor, tú amas al prójimo, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque sé que tú, Señor, nos darás el entendimiento y que tú traes, Señor, a tus hijos de regreso, Señor. Gracias. Porque es necesario, Señor, que haya unidad para que se pueda dar el crecimiento, Señor, y pueda ser llevada tu palabra, Señor. Bendito Padre, te pedimos que tengas misericordia, Señor, por todas las personas del mundo, Señor, porque muchos sufren, Señor, porque no te conocen. Otros sufren, Señor, porque no saben que existes. Otros sufren, Señor, porque creen en lo que no eres tú.
Bendito Padre, yo te pido que te reveles, Señor, a tus hijos, que llames de todos los rincones de la tierra, Señor. Te pedimos, Señor, por la paz de Israel, porque es la niña de tus ojos, Señor. Y porque tú nos has dicho, Señor, que es, Señor, el reloj del mundo. Que miremos lo que sucede allá, porque eso nos afecta a todos. Y no es religiosidad, Señor, es tu palabra. Yo te doy las gracias, Señor, y te pido que abras nuestro entendimiento, que ensanches, Señor, nuestro entendimiento y nuestro conocimiento, y que permitas que salgamos de esas 4 paredes para que podamos ver, Señor, más allá. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén.